Buenos días. El tema de hoy son indicadores financieros presentados por Margaret Bermúdez. Primero que todo, vamos a dar una breve definición de qué son los indicadores financieros. Nos dicen que es una herramienta con la que la empresa puede realizar un análisis financiero de la situación del negocio de un determinado periodo. Estos nos ayudan a realizar comparativas y a tomar decisiones estratégicas en el ámbito económico y financiero. El ejemplo para este ejercicio lo vamos a tomar del balance con sus estados financieros de la empresa Ferry de Colombia Limitada. Vamos a comenzar a hablar sobre los indicadores. El primer indicador es la razón corriente. Nos dice que nos indica qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por el activo, cuya inversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. La calculamos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye las cuentas de caja, bancos, valores de fácil negociación, cuentas y letras por cobrar e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez. La fórmula de la razón corriente es activos divididos sobre los pasivos corrientes. En el periodo 2, entonces tomamos la fórmula, vamos a reemplazar razón corriente es igual a 1.516.116.287 sobre 250.346.414. Esto nos va a dar un valor de 6.056.073. Entonces aquí vamos a reemplazar la fórmula para el periodo 1 y el periodo 2. Decimos que el periodo 1 es el año 2015 y el periodo 2 el año 2016. Los activos corrientes del periodo 1, año 2015, es de 1.340.291.269 dividido en los pasivos corrientes, que son 256.599.598. Esto nos dará como resultado 5.223.278. Para el año 2016, periodo 2, sus activos corrientes son de 1.516.116.287, que lo vamos a dividir en el pasivo corriente, que son 250.346.414, para un total de 6.056.073. Entonces decimos que el análisis de la razón corriente para la empresa nos dice que en el periodo 2, por cada 250.346.414 pesos que tiene la empresa Ferry de Colombia Limitada en el pasivo corriente, cuenta con el respaldo de 6.056.073 pesos para responder al activo corriente. En el periodo 1, por cada 256.599.598 pesos que tiene la empresa en el pasivo corriente, cuenta con el respaldo de 5.223.278 pesos para responder al activo corriente. Esto quiere decir que la empresa está mejor en el año 2. Seguimos con el indicador de inversa al índice de liquidez.
Nos dice que este nos representa el porcentaje de aumento de los activos corrientes necesarios para que el resultado de la razón corriente sea superior a 1. La fórmula para la inversa al índice de liquidez. Entonces decimos que abrimos corchete 1 menos 1 sobre la razón corriente, cerramos corchete, por 100. Para el periodo 2015 contamos con unos activos corrientes de 1.340.291.269 pesos sobre el pasivo corriente 256.599.598. La razón corriente para el 2015 es de 5.223.278. Para el año 2016, periodo 2, el valor del activo corriente es de 1.516.116.287 pesos sobre sus pasivos corrientes, que son 250.346.414. La razón corriente para el año 2016 tiene un valor de 6.056.607 pesos. Ahora aquí le vamos a la fórmula colocar el 100 para que nos dé el porcentaje. Entonces decimos que el periodo 1, entonces abrimos el corchete, 1 menos 1 sobre la razón corriente por 100. Esto nos va a dar un porcentaje de 99.99%. Entonces decimos que 1.340.291.269 por 100 nos va a dar un valor de 1.340.157. Este valor lo vamos a dividir sobre el pasivo corriente, que serían 256.599.598 para sacar la razón corriente del periodo 1, que nos daría 5.222.755. Para el periodo 2 cogemos la misma fórmula. Aquí nos va a dar el porcentaje 0.99 y la razón corriente para el periodo 2 es de 6.055.465 pesos. El análisis de esta inversa al índice de liquidez nos dice que la empresa puede cubrir un 99.99% de sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes al año 1. Y para el año 2 puede cubrir un 99.99% de sus obligaciones a corto plazo con los activos corrientes. Seguimos con el tercer indicador, que es la prueba ácida. Nos dice que la prueba ácida es un indicador que determina la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo en el corto plazo, incluyendo los inventarios. La prueba ácida determina la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios a sus activos fijos, es decir, sin venderlos. La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en efectivo de la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios. Entonces vamos a ver la fórmula de la prueba ácida. Nos dice que
prueba ácida es igual a activo corriente menos inventarios igual a activo corriente menos deudores. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando la empresa es de servicios y no hay inventario, entonces vamos a colocar en la cuenta de deudores. Eso lo vamos a dividir sobre el pasivo corriente. Entonces, el activo corriente del año 1 nos dice que tenemos 1.340.291.269 menos los deudores, que serían 154.477.385. Lo vamos a dividir sobre el pasivo corriente. Esto nos va a dar un valor de 4.621.261 pesos. Para el año 2 hacemos la misma fórmula. Aquí nos va a dar un valor de 5.289.499 pesos. Entonces, el análisis decimos que en el año 1 al 31 de diciembre del 2015, por cada peso que se adeuda a corto plazo es de 4,62 en el activo corriente. Para cancelar la deuda en el año 2 al 31 de diciembre del 2016, tenemos por cada peso que se adeuda a corto plazo es del 5,289 pesos. Seguimos con el capital de trabajo neto. Entonces nos dice que son los recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, como efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La empresa, para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir la necesidad de las empresas a tiempo. El capital de trabajo es el dinero con el que se cuenta para hacer funcionar en el negocio día a día, lo que implica el dinero suficiente para comprar mercancías, pagos de salario, pagos de servicios públicos, arrendamientos, etc. La fórmula para el capital de trabajo entonces nos dice que es KTN es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, para el periodo 1 contamos con un activo corriente de 1.340.291.269 menos el pasivo corriente, que son 256.599.598, para un total de 1.083.691. Para el año 2, entonces decimos que los activos corrientes son de 1.516.116.287 menos 250.346.416. Nos va a dar como resultado 1.265.769 pesos. El análisis de ese capital neto, entonces nos dice que la empresa de Servicios Ferry de Colombia Limitada para el año 2015 cuenta con un capital de trabajo neto de 1.083.691 pesos y para el año 2016 cuenta con un capital de trabajo neto de 1.265.769 pesos. Por último, vamos a hablar sobre el capital de trabajo neto operativo. Nos dice que son aquellos recursos que permiten que la organización realice sus operaciones de manera eficaz y eficiente.
Este capital está integrado por cuentas principalmente a corto plazo y también conocidas como cuentas de activo corriente o circulante. Entonces aquí vemos la fórmula que es KTN es igual a activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo por 100 sobre el total de activos corrientes. Entonces vamos a tomar sobre el mismo ejemplo de la empresa Ferry de Colombia. Decimos que tenemos la fórmula, vamos a reemplazar KTN es igual a cuentas por cobrar más deudores igual a impuestos, cuentas por pagar sobre el total de activos corrientes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar las fórmulas para el periodo 1 y para el periodo 2. Entonces el capital de trabajo neto operativo para el periodo 1 es del 45,51% y para el periodo 2 es 46,85%. Acá quisimos solo reemplazar la fórmula. El análisis de este indicador es que la empresa Ferry de Colombia Limitada requiere en el año 1 el 45,51% para mantener su operación. Eso quiere decir que si se detiene la operatividad, pierde venta para el año. Y en el año 2 tiene el 46,85% de utilidad en sus operaciones. Gracias.